Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas. Hoy nos adentraremos en una historia menos conocida pero de inmensa importancia, la verdadera historia de los 4 ángeles caídos encadenados en el río Éufrates. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Es una historia que no solo nos transporta a tiempos antiguos, sino que también arroja luz sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, se nos revela una visión del apóstol Juan. Él escucha una voz que dice al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este pasaje nos introduce a la existencia de estos seres celestiales caídos, cuya historia se entreteje en el vasto tapiz de la narrativa bíblica, y cuya presencia en el río Éufrates es de gran significancia. Para comprender su origen y el papel que desempeñan, debemos retroceder a los primeros tiempos de la creación y la gran rebelión en el cielo. En el comienzo, Dios creó a todos los ángeles como seres de luz, con propósito y dignidad. Sin embargo, como nos relatan las Escrituras en Isaías 14 2.12-14 y Ezequiel 28 2.12-17, uno de ellos, Lucifer, lleno de orgullo y deseo de exaltación, se rebeló contra el Altísimo. Esta rebelión resultó en una gran contienda celestial, y es aquí donde encontramos a los 4 ángeles que, junto con Lucifer, eligieron desafiar la autoridad divina. Estos ángeles, cuyos nombres no se nos han revelado en su totalidad, son algunos de los muchos que siguieron a Lucifer en su caída. El resultado de esta insurrección fue su despojo del cielo y su condena. En apócrifos y textos adicionales, como el libro de Enoc, se hace mención de ángeles que se apartaron del camino de la rectitud, corrompiéndose y corrompiendo a la humanidad. Aunque no todos estos textos están canonizados, nos proporcionan una imagen más completa de cómo algunos de estos seres celestiales fueron encarcelados en lugares destinados para la ejecución del juicio divino. Regresando a la mención de Apocalipsis, la encadenación de los 4 ángeles junto al río Éufrates simboliza la detención de su influencia maligna bajo la soberanía de Dios. Este río, una notable frontera en muchas narrativas bíblicas, representa no solo una delimitación geográfica sino también espiritual. En él, la interacción del propósito divino y la resistencia maligna encuentra un terreno metafórico. La encadenación de estos ángeles en particular indica una severa respuesta divina a su transgresión, reflejando la justicia y la misericordia de Dios al contener el mal hasta que sea el momento de su juicio final. A lo largo de las Escrituras, repetidamente vemos cómo Dios utiliza a sus ángeles como mensajeros y ejecutores de su voluntad. Los ángeles caídos, en contraste, se convirtieron en adversarios de los propósitos divinos, y su confinamiento hasta el tiempo señalado por Dios subraya la victoria final de la justicia sobre la iniquidad. Al enseñar sobre esta historia, no podemos sino maravillarnos ante la magnitud del plan de Dios, que abarca desde la creación hasta el juicio final, revelado paulatinamente a través de sus profetas y apóstoles. Los 4 ángeles encadenados en el Éufrates son parte de una revelación más amplia sobre el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis, su liberación está asociada con eventos catastróficos que marcarán la última etapa del juicio divino sobre la tierra. Así, estos ángeles caídos son un recordatorio constante del poder de Dios para contener el mal, y de su promesa de restaurar todas las cosas en su debido momento. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre esta profunda verdad, nos encontramos cara a cara con el insondable amor de Dios y su justicia perfecta. Que esta historia nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, y a confiar en la soberanía de nuestro Creador, quien mantiene el control de todas las cosas desde el principio hasta el final. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el principio de los tiempos, en aquellos días cuando la humanidad todavía estaba en su infancia, sucedieron hechos misteriosos y maravillosos que nos son revelados a través de las Sagradas Escrituras. Los Nefilim, aquellos gigantes caídos, son una figura enigmática que aparece en el Génesis, el primer libro de nuestras Sagradas Escrituras. Es en el capítulo 6, versículos 1 al 4, donde leemos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y continúa diciendo: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Los Nefilim, cuyo nombre se ha traducido como gigantes o aquellos que han caído, son precisamente el fruto de la unión entre los hijos de Dios, presumiblemente seres celestiales o ángeles caídos, y las hijas de los hombres, humanas mortales. Esta unión produjo una raza de seres que sobresalían por su gigantesca talla y fuerza. Gigantes en todo el sentido de la palabra, no solo en su estatura física sino también en su impacto y presencia en el mundo humano de entonces. La presencia de los Nefilim en la tierra no fue una simple anécdota. Estos seres ejercieron una influencia tangible en el desarrollo de la humanidad. El libro de Números, capítulo 13, versículo 33, hace referencia a ellos de nuevo. Allí vimos también a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los espías enviados por Moisés observan a los descendientes de estos seres titánicos y los describen como formidablemente intimidantes. ¿Qué impacto tendrían sobre una humanidad emergente, aún buscando su camino en la creación, estos seres de fuerza y poder extraordinarios? La Biblia nos presenta a los Nefilim no solo como gigantes de carne y hueso, sino también de espíritu y rebelión. En el libro de Enoc, un texto apócrifo no incluido en el canon bíblico, se detalla que estas entidades enseñaron al hombre conocimientos secretos y artes prohibidas que no estaban destinados a ser conocidos. Se habla de enseñanzas sobre el uso de metales, hechicería, la botánica del veneno y la cosmetología, disciplinas que contribuyeron al incremento de la maldad en el mundo. Aquello que parecía sabiduría resultó ser un veneno para las almas, alejándolas del camino divino. Los gigantes eran vistos como una mezcla de maravilla y terror, una clara desviación del orden perfecto creado por Dios. La corrupción que trajeron consigo finalmente llevó a que el Señor mirara con profundo pesar lo que la humanidad había llegado a ser. En el Génesis 6:2.5-6, se nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta corrupción, este desvío del propósito divino, fue una de las razones para el gran diluvio que seguiría. El diluvio no fue simplemente una limpieza física de la corrupción, sino una restauración espiritual del orden divino. Este relato nos invita a reflexionar profundamente acerca de la interacción entre lo divino y lo terrenal, entre el bien y el mal. Nos enseña que incluso los milagros y maravillas, cuando están fuera del designio divino, pueden llevar a grandes tragedias y desvíos. Los Nefilim son un recordatorio de las consecuencias de abandonar el camino de Dios, de la inclinación de nuestra naturaleza hacia el conocimiento prohibido y la autocomplacencia. Así, queridos hermanos y hermanas, recordemos siempre que nuestra mayor fortaleza reside en la fe en el Señor y en el seguimiento de sus designios. Mantengamos nuestros corazones y mentes siempre en la luz, y alejados de las tentaciones que podrían corrompernos, reconociendo que no estamos solos, pues contamos siempre con la guía y amor de nuestro Señor. Que la historia de los Nefilim nos sirva de lección para vivir conforme a su voluntad, buscando siempre la verdad y la rectitud en este mundo lleno de tentaciones y desafíos. Queridos hermanos y hermanas en la fe, al recitar el relato de Lilis, la primera mujer y demonio, debemos volver nuestros corazones a los textos sagrados, y a las leyendas que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. En las primeras páginas del Génesis, hallamos el relato de la creación de Adán y Eva, pero las escrituras y las tradiciones orales también nos hablan de Lilis, cuya historia y destino tienen un lugar singular en nuestros imaginarios teológicos. En algunas versiones de la creación, se dice que Lilis fue creada al mismo tiempo que Adán, hecha de la misma arcilla por las manos de Dios. Ambos, engendrados con igualdad, tuvieron una relación marcada por la igualdad y la contención. Lilis, sin embargo, no se conformó con una vida de sumisión. Su espíritu indomable y su deseo de igualdad la llevaron a enfrentarse a Adán, pues no aceptó ocupar una posición subordinada ni siquiera en el acto íntimo del amor, exigiendo igualdad en todos sus aspectos. Este constante desacuerdo y la férrea voluntad de Lilis culminaron en su partida del jardín del Edén. Invocando el nombre de Dios y sus ángeles, Lilis dejó atrás a su esposo Adán y se dirigió al Mar Rojo, lugar cargado de misterios y connotaciones esotéricas, para vivir libremente. Dios envió a 3 ángeles para traerla de vuelta, pero Lilis, firme en su decisión, renegó de regresar a una vida de sumisión, aceptando las consecuencias que eso le acompañaría. Su rebeldía y su desafío a la voluntad de Dios la convirtieron en una figura envuelta en la oscuridad y el misterio.
Las leyendas la describen entonces como un ser demoníaco, la madre de todos los demonios, una figura asociada a la noche, los sueños perturbadores y la seducción malévola. Las tradiciones judías del Midrash y la Cábala nos hablan de Lilith como una mujer que se unió a Asmodai, rey de los demonios, engendrando así los Lilim, criaturas de la noche que atormentan a los hombres. En Isaías 34 2.14, encontramos una referencia que algunos eruditos han asociado con Lilith: las fieras del desierto se encontrarán con los lobos y los sátiros gritarán unos a otros, allí también reposará Lilith y hallará para sí lugar de descanso. La iconografía y las interpretaciones han variado a lo largo de los siglos. En la Edad Media, la figura de Lilith volvió a emerger con fuerza en la literatura hebrea, vista como un súcubo seductor, un espíritu que alimenta el deseo, y quienes señalan como causante de las poluciones nocturnas, y de los sueños eróticos de los hombres. Es en esta figura de la tentación donde Lilith se encuentra asociada íntimamente con el simbolismo de la serpiente en la historia del jardín del Edén, aunque los textos bíblicos tradicionales no hacen esta conexión explícita. En el cristianismo, Lilith ha tomado un lugar menos prominente, pero su relato de desobediencia y caída resuena como un eco distante en las narraciones de aquellos que desafiaron a Dios y sufrieron las consecuencias. A menudo, Lilith es percibida como un símbolo de la tentación y la caída, un arquetipo tanto de la emancipación y el poder femenino como de la transgresión y el castigo. Desde una perspectiva teológica, Lilith representa los límites del libre albedrío humano frente a la omnipotencia divina. Su historia nos recuerda la lucha constante por la igualdad y la autonomía personal, y nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la libertad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Así, en esta narración de Lilith, observamos un complejo retrato de la naturaleza humana, de su capacidad para la rebelión, la búsqueda de identidad y la búsqueda de igualdad, y de los límites impuestos por la divina autoridad. Quizás Lilith, en su esencia, es una figura que nos hace cuestionar nuestros propios lugares en la creación, llamándonos a una reflexión profunda sobre la naturaleza del género, el poder y la divinidad. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos en la casa del Señor para escudriñar las hondas profundidades de las Escrituras y, en particular, para examinar profundamente a Azazel, un ángel caído asociado con la enseñanza de la humanidad en el arte de la guerra y la corrupción moral. Nos encontramos en tiempos oscuros, no muy diferentes de aquellos días antiguos que grabaron en su memoria la caída de los vigilantes, aquellos ángeles que desviaron su camino y se dejaron arrastrar por la tentación. Entre ellos, uno se destaca con particular infamia: Azazel. Según el libro de Enoc, Azazel se rebeló contra las órdenes de Dios, y descendió a la tierra con otros 199 ángeles caídos, liberados por Semijasa. Se encontraban fascinados por las hijas de los hombres, y de esa unión surgieron los Nefilim, gigantes y poderosos, que trajeron caos y desdicha sobre la tierra. Enoc 6.2.16 detalla cómo estos ángeles caídos se unieron en un juramento para consumar esta desobediencia. Azazel, en particular, es descrito como el instructor de la maldad. Reveló a los hombres los secretos de la metalurgia, enseñándoles el arte de fabricar espadas, cuchillos, escudos y pecheras. Enoc 8.2.13 nos dice que también les mostró cómo trabajar con variados metales y preparar maquillajes, llevando no solo la guerra y la violencia, sino también la vanidad y la corrupción moral a los seres humanos. Azazel insinuó conocimientos reservados para los cielos, conocimientos que nuestros frágiles corazones no estaban destinados a poseer. El daño causado por estas enseñanzas fue profundo y duradero. Las guerras se multiplicaron, y la espada que Azazel había mostrado al hombre no era solo una herramienta de defensa, sino un instrumento de destrucción masiva. Los seres humanos, creados para vivir en paz y armonía según la voluntad de Dios, se tornaron violentos y crueles, edificando civilizaciones sobre la sangre y el sufrimiento. La humanidad quedó atrapada en una espiral de violencia, y los corazones de los hombres fueron ensombrecidos por el deseo de poder y dominación. Este fue el legado oscuro de Azazel, el instructor pervertido en el arte de la guerra. Dios vio la creciente maldad en la tierra, y su corazón se llenó de pena, desencadenando la primera gran condena. Enoc 10.2.48 nos narra cómo el arcángel Rafael recibió la misión de atar a Azazel de pies y manos y arrojarlo en las tinieblas absolutas del desierto de Dudael, donde sería cubierto de piedras afiladas y envuelto en completa oscuridad, hasta el gran día del juicio. Y al reflexionar sobre este acto de justicia divina, recordamos que no es nuestra voluntad la que debe prevalecer, sino la del Señor.
La figura de Azazel también hace su aparición en el libro de Levítico, en el ritual del día de la expiación. Levítico 16 2.8-10 describe cómo el sacerdote Aarón debía tomar 2 chivos, uno para el Señor y otro para Azazel. Este último, conocido como el chivo expiatorio, cargaba simbólicamente con todas las iniquidades y pecados del pueblo de Israel y era enviado al desierto, hacia Azazel. Este ritual simboliza la purgación del mal y la liberación del pecado, pero nos recuerda también la condena eterna de Azazel y el peso terrible de sus enseñanzas. Y es en esta reflexión que encontramos la necesidad de examinar nuestro propio corazón, de limpiar nuestras almas de cualquier impureza que se haya introducido a través de enseñanzas dañinas o acciones corruptas. Recordemos las palabras de 1 Pedro 5:2.8, que nos advierten a estar sobrios, y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El relato de Azazel nos sirve como advertencia y como enseñanza. Nos muestra la gravedad del desvío del camino del Señor, y las consecuencias devastadoras que puede traer la corrupción del alma y la muerte del espíritu. Pero al mismo tiempo, también nos ofrece una luz de esperanza, recordándonos que la gracia y la redención están siempre al alcance de quienes se arrepienten, y retornan a los brazos misericordiosos de Dios. Que este sermón marque en nuestros corazones la gravedad de la maldad y la infinita misericordia del Señor, y que nos lleve siempre a buscar la virtud y la verdad en todas nuestras acciones. Belial, el príncipe de la maldad, un nombre que resuena a lo largo de las Escrituras, y que evoca la más profunda oscuridad en el corazón de la humanidad. Belial, cuyo nombre significa sin valor o sin yugo, representa la esencia misma de la malevolencia y la rebeldía contra Dios. Su sombra se extiende a lo largo de la historia bíblica, su presencia se aloja en cada acto de iniquidad, y su susurro resuena en cada tentación que desvía al hombre de la senda de la rectitud. En el Antiguo Testamento, encontramos múltiples referencias que nos advierten de su malignidad. En el libro de Deuteronomio 13:13, se nos habla de hombres impíos o hijos de Belial que inducen a la gente a apartarse del Señor para seguir a dioses ajenos, mostrando así su habilidad para sembrar la semilla de la idolatría y la traición espiritual. Estas advertencias son claras. Belial está intrínsecamente vinculado con el alejamiento de la verdadera fe, y la deliberada desobediencia a los mandamientos de Dios. La naturaleza de Belial es insidiosa. A diferencia de otras figuras malignas que pueden actuar abiertamente, Belial prefiere la sutileza y el engaño. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte en su segunda carta a los Corintios las 6:4, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí, se sitúa a Belial como el opuesto directo de Cristo, una fuerza que trabaja constantemente para socavar la fe y la virtud, sembrando discordia y duda en los corazones humanos. Las tácticas de desvío de Belial son astutas y variadas. Por un lado, él puede tentar a través de los deseos carnales y las apetencias mundanas, envolviendo al hombre en una red de lujuria, avaricia y glotonería. Así como Eva fue tentada en el jardín del Edén por la serpiente con la promesa de conocimiento divino, Belial susurra promesas vacías de satisfacción temporal y placer efímero. Por otro lado, utiliza la desesperación y el sufrimiento como herramientas para hacer que el hombre dude de la bondad y la justicia de Dios, haciendo que se sienta abandonado y sin esperanza. Belial también se sirve de la manipulación de la verdad. En su carta a Timoteo, Pablo advierte en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí, la capacidad de Belial para tergiversar la verdad, y presentar mentiras como si fueran revelaciones divinas es manifiesta. Él induce a los hombres a creer en falsedades, a seguir caminos que aparentemente llevan a la iluminación pero que, en última instancia, los conducen a la perdición. La influencia de Belial no se limita a lo individual ni a lo privado. Su malignidad tiene un alcance global y comunitario. Fortalece sistemas de injusticia, fomenta el odio y la división entre los pueblos, y se complace en el sufrimiento innato a las guerras y conflictos. Los hijos de Belial son aquellos que operan dentro de estas estructuras, perpetuando la iniquidad y resistiendo activamente los esfuerzos por establecer el reino de Dios en la tierra. No podemos subestimar la peligrosidad de esta entidad malévola. Su influencia es sutil pero devastadora, trabaja desde dentro, corrompiendo lo que es puro y santo desde sus cimientos. Al igual que una mancha de tinta que lentamente se esparce sobre un pergamino blanco, la malignidad de Belial se infiltra en las almas humanas, envenenando sus corazones y volviéndolos contra su Creador.
Para contrarrestar a Belial, debemos aferrarnos con firmeza a la palabra de Dios, y a los principios inamovibles de la fe cristiana. En Efesios 6:11, se nos instruye, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así, la armadura espiritual se convierte en nuestra defensa contra las amenazas de Belial, ayudándonos a resistir sus tentaciones y permanecer incólumes en nuestra fe. La lucha contra Belial es una batalla constante, pero no estamos solos. La gracia de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo y la comunidad de creyentes nos proveen de las herramientas necesarias para resistir su influencia y caminar en la luz. La historia de la redención está llena de hombres y mujeres que, enfrentándose a las oscuras tentaciones de Belial, se mantuvieron firmes y fieles a la voluntad de Dios, demostrando así que el poder del príncipe de la maldad no es absoluto y que, en última instancia, la luz prevalece sobre la oscuridad. Belial, aunque formidable, es una criatura caída, condenada por la justicia divina. Su tiempo es limitado, y su derrota está asegurada a través del sacrificio redentor de Cristo. Mantengamos entonces nuestros corazones y mentes vigilantes, siempre orientados hacia Dios, recordando que nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino contra las potestades y los poderes oscuros que Belial representa. Con fe y firmeza, podemos resistir sus astucias, asegurando nuestra salvación en el nombre de aquel que nos amó primero. Hermanos y hermanas, hoy nos adentraremos en las profundidades del misterio y la revelación que es Abadón, el ángel del abismo, una figura cuya mención encontramos en el libro de Apocalipsis. Este ser, cuya mera alusión llena a muchos de nosotros con asombro y temor, ocupa un lugar importante en la narrativa escatológica de la Biblia. Al hablar de Abadón, exploramos no solo a un individuo celestial sino también un concepto de la justicia divina, el juicio final y el devenir de los tiempos. En el Apocalipsis de Juan, capítulo 9, versículo 11, se nos dice, y tienen sobre ellos, por rey, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El nombre Abadón significa destrucción o destrucción en hebreo, mientras que Apolión se traduce como el destructor en griego. Estos nombres, cargados de significados, nos ofrecen un primer vistazo de la naturaleza y el propósito de esta figura. No es simplemente un agente del daño, sino el ejecutor de la voluntad divina en tiempos de juicio. Para contextualizar a Abadón en la gran narrativa de la Sagrada Escritura, es vital entender su origen, un origen que se anida en la misma profundidad del abismo. Este abismo no es solo un lugar físico, representa la separación de la gracia de Dios, el confinamiento del mal que espera su liberación para cumplir con la justicia divina. En muchas tradiciones, el abismo es visto como un lugar de contención para las fuerzas demoníacas hasta que llegue el tiempo predestinado para el juicio. Así, Abadón es tanto un guardián como un ejecutor, un ser que vigila las profundidades hasta que se le designe intervenir en la historia de la humanidad. El rol de Abadón en el juicio final es uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de su figura. En Apocalipsis 9, la quinta trompeta desata una plaga de langostas que no son langostas normales, son criaturas infernales que atormentan a los hombres sin el sello de Dios en sus frentes por 5 meses. De los humos del pozo subieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas fuerzas destructivas están bajo el mando de Abadón, lo que nos indica que su papel no es actuar de manera indiscriminada sino dentro de un propósito divino y ordenado. El abismo, donde reside Abadón, es liberado en un momento de gran significancia en los últimos tiempos, no como un acto caprichoso de destrucción, sino como una parte intrínseca del proceso de purificación y juicio. En este sentido, Abadón es una herramienta de la justicia divina, una fuerza que equilibra la balanza cósmica al traer sufrimiento a aquellos que han rechazado la gracia y la misericordia de Dios. Así, la narrativa bíblica nos invita a ver más allá del terror superficial, y entender el verdadero objetivo detrás de su misión. En la percepción de Abadón en las Escrituras, nos encontramos con una complejidad que va más allá de la simple dicotomía del bien y el mal. Abadón, como el ángel del abismo, no es una figura malévola por naturaleza, pero su presencia y acciones son el resultado del alejamiento del hombre de Dios. Representa la consecuencia inevitable del pecado y la rebeldía. Al ser mencionado como rey de las langostas infernales, Abadón tiene una autoridad que le ha sido otorgada por Dios, lo cual subraya que incluso las fuerzas de destrucción están bajo el control soberano del Creador. A lo largo del canon bíblico, esta figura es vista como una fuerza a ser reconocida, estudiada y entendida, pero nunca exaltada ni adorada.
Su mención es casi siempre en el contexto del juicio y la corrección, sirviendo como un recordatorio constante del destino que aguarda a quienes se apartan del camino divino. En ciertos textos apócrifos y en la literatura rabínica, Abadón también aparece como un agente en el esquema más amplio del conflicto entre el bien y el mal, pero siempre bajo la autoridad de Dios. La figura de Abadón, entonces, nos manifiesta una verdad profunda y aterradora: la justicia de Dios es ineludible y meticulosa. Mientras que el amor y la misericordia de Dios son vastos y todo comprendidos, también lo es su justicia. Abadón es testimonio de que esta justicia no solo se reserva para el más allá, sino que interviene activamente en el proceso de redención y juicio en los tiempos finales. Así, Abadón nos llama no solo a reflexionar sobre nuestra mortalidad y el futuro más allá de esta vida, sino también a una autorreflexión profunda sobre el estado actual de nuestra alma. Abadón, como ejecutor del juicio divino, nos recuerda la imperativa necesidad de alinearnos con la voluntad de Dios, de buscar su gracia y de vivir en conformidad con su palabra. Que esta reflexión nos impulse a vivir vidas santas y piadosas, conscientes de la realidad de la justicia divina que se mueve, incluso ahora, en las sombras del tiempo. Que así sea. El origen de Asmodeo, a menudo llamado el rey de los demonios, hallamos sus primeras referencias en textos apócrifos y tradiciones rabínicas. Este espíritu tentador y maligno es conocido por su influencia insidiosa sobre la humanidad, su habilidad para sembrar discordia y su astucia para corromper el alma de los justos. En el libro de Tobit, un texto considerado apócrifo por muchas denominaciones cristianas, se relata una manifestación clara de Asmodeo. En Tobit 3:2.8, encontramos el relato de Sara, quien es atormentada por Asmodeo, que mató a 7 de sus pretendientes en la noche de bodas antes de que pudieran consumar el matrimonio. Este demonio, movido por la lujuria y el odio, representa una encarnación del mal que busca desestabilizar las uniones santas, y sembrar dolor y desesperación en los corazones de los hombres. Desde su origen, Asmodeo ha sido asociado con algunos de los pecados más oscuros de la humanidad, en particular la lujuria, la ira y la envidia. En la tradición apócrifa y en el folclore judío, se cree que Asmodeo es uno de los príncipes del infierno, y su ambición es perpetuar el pecado en la tierra. A través de sus manipulaciones, puede corromper el ilimitado amor y bondad que Dios ha sembrado en los corazones humanos. La influencia de Asmodeo en la vida de los hombres y mujeres es múltiple y devastadora. Al igual que Satanás, su propósito es apartar a los seres humanos de la gracia divina, conduciéndolos por un sendero de perdición. Asmodeo es reconocido por su habilidad para llevar a las personas hacia tentaciones destructivas, fomentando comportamientos de desenfreno y deseos insaciables. Su espíritu se manifiesta en momentos de debilidad humana, intentando siempre capitalizar esas fragilidades para exacerbar la distancia entre el hombre y su creador. Por ejemplo, en la Enciclopedia Católica, se menciona que Asmodeo está ligado a comportamientos maritales inapropiados y la destrucción de la paz conyugal, actuando como una fuerza desestabilizadora. Un hogar que debía ser un refugio de amor y respeto puede tornarse en un ambiente de discordia y amargura bajo su influencia. Es crucial recordar que en las Escrituras, Pablo instruye a los corintios en 1 Corintios 7:2.5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No sea que Satanás os tiente a causa de vuestra incontinencia. Esta advertencia también puede entenderse como una guía para protegerse contra los designios de Asmodeo, al mantener la fortaleza y el respeto dentro del santuario del matrimonio. Asmodeo también encuentra su forma de corromper a través de la ambición desmedida, y la búsqueda incesante de poder y placer. Estos deseos, cuando no se contienen dentro de los límites de la moralidad y la virtud, pueden conducir al ser humano a la ruina. La historia del rey Salomón, mencionada en varios escritos y comentarios, nos muestra cómo incluso el más sabio y favorecido por Dios puede ser tentado y manipulado por este demonio. La leyenda narra cómo Salomón dominó a Asmodeo, obligándolo a colaborar en la construcción del templo, pero no sin antes ser engañado y temporalmente destronado por el propio demonio, revelando nuevamente su astucia y perspicacia. La lucha contra Asmodeo no es solo una batalla individual, sino también una empresa comunitaria. El papel de la comunidad de fe y la oración es esencial para mantenerse firmes en la gracia y resistir las tentaciones que Él presenta. Jesús nos recordó constantemente la necesidad de la vigilia y la oración para evitar caer en tentación. En Mateo 26:2.41, Él instruye, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Es fundamental entender esta enseñanza como una herramienta para resistir las influencias de entes malignos como Asmodeo. La unión en oración y el fortalecimiento de la fe comunitaria actúan como un escudo contra sus engaños y manipulaciones. La representación de Asmodeo en diversas culturas y textos sirve como un recordatorio persistente de la presencia y el peligro del mal en el mundo. Sus narraciones, ya sea en la Biblia, en textos apócrifos o en el folclore, nos advierten de la necesidad continua de rechazar el pecado y buscar la santidad en cada aspecto de nuestras vidas. La vida espiritual y moral del ser humano es un campo de batalla donde fuerzas tanto benévolas como malignas luchan por el dominio, y es a través de la fe y la adherencia a la palabra de Dios que podemos encontrar la fortaleza para resistir y vencer. En adición, la figura de Asmodeo también es una invitación a la introspección y al reconocimiento de nuestras propias debilidades. San Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:2.8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta exhortación nos llama a estar siempre alertas y conscientes de los desafíos espirituales que enfrentamos. Al reconocer el poder y la influencia de Asmodeo, no solo nos preparamos mejor para resistir sus tentaciones, sino que también nos volvemos más conscientes de la necesidad de buscar la gracia divina y la protección constante del Señor. Así, en esta narrativa de Asmodeo, vemos reflejadas no solo las invasiones del mal en la vida cotidiana, sino también las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para luchar contra estas fuerzas. En la oración, en la comunidad de fe y en la conciencia de nuestras propias vulnerabilidades, encontramos el camino para resistir al maligno y mantenernos firmes en la luz y la virtud que Dios nos ofrece. En las profundidades del océano, en los rincones más oscuros y abismales, reside una criatura de inmenso poder y misterio conocido como Leviatán. Esta formidable bestia marina es aludida en las escrituras sagradas de la Biblia, y ha dejado una estampada presencia en la esencia de las creencias judeocristianas. En el libro de Job, se nos da una visión impresionante de Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, o horadarás con garfio su quijada? Desde estas palabras se empieza a esbozar la enormidad y la invulnerabilidad de esta criatura, un ser al cual ningún hombre puede someter ni dominar. Leviatán es descrito con un detalle aterrador y majestuoso. Sus escamas son un escudo impenetrable, como bronce bien forjado. Su cogote es fuerte, y no desfallece, delante de él tienen miedo los fuertes, en sus costados se pegan cuerdas, se juntan sobre él y no se acaban jamás, en medio de ella se mete el agua, y no sale. Estas características físicas que la Biblia narra, nos dan una idea de la intocabilidad de Leviatán, un ser hecho no para ser subyugado por la mano de los mortales, sino como una muestra del poderío incalculable de nuestro Creador. El impacto simbólico de Leviatán en las creencias judeocristianas es vasto y profundo. Representa fuerzas del caos y el mal que solo Dios puede controlar o aniquilar. En el Salmo 74, se menciona que Dios rompe las cabezas de Leviatán, y lo entrega como alimento a los habitantes del desierto. Esta referencia es un recordatorio poderoso de que, aunque Leviatán es una fuerza tan descomunal, no es oponente para la omnipotencia de Dios. Es una figura de la oscuridad y el desorden, pero también un reflejo de la autoridad divina sobre todas las criaturas y fuerzas. Leviatán también tiene resonancias apocalípticas. En el libro de Isaías, se nos ofrece una promesa de blanda redención y victoria final sobre el mal. En aquel día Jehová con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente veloz, y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta imagen nos consuela con el conocimiento de que la victoria final pertenece al Señor, y que incluso las fuerzas más temibles serán derrotadas por su mano poderosa y rectora. En las creencias judeocristianas, Leviatán también puede tener un simbolismo relacionado con el orgullo y la arrogancia humana. Así como nadie puede someter a Leviatán, nuestras propias fuerzas y habilidades son insignificantes en comparación con el reino de Dios. Leviatán nos ofrece una lección de humildad, recordándonos continuamente la magnitud del poder divino versus nuestra fragilidad humana. Es importante considerar el texto hermano a esta narrativa en el Apocalipsis, donde criaturas temibles y poderosas son parte integral del relato del juicio final. Vemos reiteradamente ejemplos de la omnipotencia de Dios, y su juicio sobre las fuerzas del mal.
Leviatán, en este contexto de creencias, reitera la continua batalla entre el bien y el mal, y la protección y supremacía finales del Creador. Y aunque Leviatán tiene estas connotaciones oscilantes entre la amenaza y la lección, desconocemos su naturaleza completamente, nos trae una indudable claridad acerca de la supremacía de Dios y el orden supremo de su creación, orden que ningún ser, por mucho que infunda temor y admiración, puede destituir. Así es que en la grandiosidad del Leviatán, encontramos una imagen reflexiva y reverente a la fe, una manifestación de la grandeza y poder divinos que gobiernan sobre todas las criaturas de la tierra, del mar y del cielo. Queridos hermanos y hermanas, en el vasto y enigmático universo de la tradición bíblica, encontramos figuras de singular trascendencia que nos llevan a reflexionar sobre la dualidad de la existencia y la naturaleza omnipotente de Dios. Hoy, contemplamos la figura de Samael, conocido tanto como el ángel de la muerte y el veneno de Dios. Samael es una entidad cuya dualidad despliega una profunda complejidad, es a un tiempo ángel y demonio, ejecutor divino y tentador maligno, símbolo de vida y de muerte. La amplitud de su influencia y la ambigüedad de su carácter nos permiten entender muchas de las dimensiones de la voluntad de Dios, y del libre albedrío con el que hemos sido dotados. En la vasta cosmogonía bíblica, Samael es uno de los ángeles más poderosos y enigmáticos creados por el Todopoderoso. Su nombre, que puede traducirse como el veneno de Dios o la severidad de Dios, ya nos deja entrever esa dualidad omnipresente en su ser. Miramos al libro de Isaías, donde Dios mismo declara: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas». No podemos ignorar que figuras como Samael son instrumentos en la creación de esa adversidad, de ese balance entre el bien y el mal que define nuestra existencia, y que sirve al propósito mayor del plan de Dios. Samael es conocido también como el ángel de la muerte. Su rol como ejecutor del juicio divino le otorga una posición de gran relevancia en la jerarquía celestial. Como tal, Samael se encarga de recoger las almas de los difuntos y llevarlas ante la presencia de Dios. En el Salmo 92.3, leemos: «Haces que vuelvan los mortales al polvo, y dices, deben volver, seres humanos». Este acto, que podríamos considerar sombrío o temible, es parte integral del ciclo de la vida ordenado por Dios. Samael no actúa por cuenta propia ni por maldad inherente, sino que sigue las órdenes divinas, significando que incluso en la muerte hay un propósito sagrado y trascendental que debemos comprender y aceptar. Pero la figura de Samael no se limita a este rol divino. En ciertas tradiciones, especialmente en la mística y la cábala judía, Samael también se presenta como un demonio, un tentador que prueba la fe de los seres humanos. Esta dualidad se despliega claramente en la historia de Adán y Eva en el Génesis. Se dice que Samael fue la serpiente en el jardín del Edén, el agente que tentó a Eva para probar su lealtad a Dios. Génesis 3:2.1 nos dice: «La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto?» La tentación de Eva por parte de Samael no es un acto de maldad pura, sino una prueba del libre albedrío con el que el ser humano ha sido dotado. Aquí radica una de las grandes paradojas de Samael: es mensajero de vida y muerte, ángel de la luz y de la oscuridad. Jesús mismo nos recuerda en el Evangelio de Juan: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Al comprender la existencia de Samael, también comprendemos que la luz y las tinieblas son parte de un todo más grande, el plan de redención y salvación diseñado por Dios para la humanidad. Samael, en su esencia, ejemplifica la prueba de la fe y la templanza del espíritu humano frente a la adversidad. Es importante, mis queridos hermanos y hermanas, no caer en la trampa de juzgar a Samael únicamente desde una perspectiva terrenal o moralista. Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, creó a Samael como una entidad cuya misión va más allá de nuestra comprensión humana. Nos lo recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». A través de Samael, Dios nos muestra que el camino de la justicia y la misericordia no siempre es lineal, y que su voluntad se despliega de maneras que a menudo escapan a nuestra comprensión. Así pues, al reflexionar sobre Samael, no solo contemplamos un ángel y demonio, un mensajero de muerte y renovación, sino también una manifestación tangible de la voluntad divina.
Samael nos invita a confiar en los designios del Altísimo y a comprender que, en la dualidad de su existencia, reside una verdad fundamental acerca de la propia naturaleza de nuestro ser y del universo creado por Dios. Que esta reflexión nos lleve a una mayor comprensión del misterio divino, y a una fe más robusta y profunda en la misericordia y justicia del Creador. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy, en la Sagrada Comunión de nuestra misa, quiero invitarles a reflexionar sobre la profunda y fascinante historia de los ángeles caídos y su significado en nuestras vidas actuales. En las Escrituras, leemos sobre estos ángeles caídos, seres celestiales que, seducidos por el orgullo y la desobediencia, se apartaron del camino de Dios. El relato más notorio lo encontramos en Isaías 14:2.12-15, donde se menciona a Lucifer, el portador de la luz, quien fue expulsado del cielo debido a la soberbia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. También en el libro de Apocalipsis 12:2.7-9 se relata la batalla celestial. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas historias nos revelan el peligro de desviarnos del camino de la rectitud. Es una advertencia de la caída que puede sobrevenir por la arrogancia, la rebelión y la insubordinación a la voluntad divina. Los ángeles caídos, una vez resplandecientes en la gloria de Dios, cayeron a las profundidades de la oscuridad por su elección. Pero, ¿qué tienen que ver estas anécdotas antiguas con nuestra vida hoy? Consideremos por un momento los pecados de orgullo, envidia y desobediencia que llevaron a la caída de estos ángeles. En nuestra sociedad, igualmente podemos ver reflejos de estos mismos pecados. La búsqueda insaciable de poder y reconocimiento, la falta de humildad para reconocer nuestros errores, y el desdén por las leyes de Dios, y las normas morales que nos guían a la justicia y a la paz, pueden llevarnos a nuestra propia caída moral. San Pablo nos hace una advertencia similar en su carta a los Efesios 6:12, resaltando que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es real y está presente en nuestras vidas cotidianas. Al reflexionar sobre los 4 ángeles caídos, no solo identificamos a Satanás, conocido como el adversario y líder de la rebelión, sino también a otros seres como Azazel, mencionado en el libro de Enoc, quien enseñó a los hombres artes prohibidas y exacerbó el pecado. Estos ángeles son símbolos de las tentaciones y enseñanzas equivocadas que pueden desviar a la humanidad. Volvamos nuestra atención a nuestra vida actual y preguntémonos, ¿dónde y cómo caemos presa de estas tentaciones? ¿Qué enseñanzas erróneas hemos aceptado y cómo nos afectan a nosotros y a nuestra comunidad? Para muchos, la vida moderna está repleta de desafíos que nos pueden hacer caer en la trampa de la soberbia y la desobediencia, tal como lo hicieron los ángeles caídos. En este momento de reflexión, recordemos que, aunque los ángeles caídos representan la desobediencia y la caída, también nos sirven como un recordatorio de la necesidad de vigilancia espiritual y humildad. Debemos mantener nuestra fe y recordar siempre los mandamientos de Dios. Así como los ángeles celestiales como San Miguel lucharon y prevalecieron, nosotros también estamos llamados a luchar contra nuestras debilidades y tentaciones con la fuerza de la fe y la gracia de Dios. Concluyamos con una oración, pidiendo al Señor que nos conceda la sabiduría para discernir el bien del mal, la fuerza para resistir las tentaciones, y la humildad para someternos siempre a su santa voluntad. Que las historias de los ángeles caídos no solo sean un recordatorio de la justicia de Dios, sino también una fuente de inspiración para mantenernos firmes en nuestra fe, y seguir el camino que nos ha trazado. Que el amor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Amén.